República Dominicana, qué bueno es poder llevar el toque de queda nacional e internacional a todos los confines de la humanidad. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana. Como cada fin de semana, tenemos los mejores invitados y esta no es una excepción. Está con nosotros un especialista en derecho laboral, un ícono en lo que es el ejercicio profesional, en especial en esta materia, en esta categoría del derecho. Se ha dado a conocer en distintas facetas de la vida, en la política, fue ministro de Trabajo en la República Dominicana. Lo más importante que recordamos de ese periodo es que no cobró un centavo, renunció a su sueldo. Candidato a la presidencia de la República, pero lo que más me interesa de la persona de él es la entrega al pueblo, la defensa no solamente de los trabajadores, sino de todos los derechos de los dominicanos. Para nosotros, de verdad que es un placer contar con la anuencia de Julián Cerulle Ramia. Saludos, Julián. Muchas gracias, Luis, un placer. Ahora paso a quitarme la mascarilla porque estoy solo. Está bien. Si hubiese más personas cerca, sí, no me la quitara. Y eso excelente. es lo que debe de hacer cada ser humano, preservar su salud, su vida en estos momentos difíciles. Yo pienso que sí. No fui ministro de Trabajo, sino director nacional del Instituto Dominicano del Seguro Social. De Seguro Social, sí. Hacemos esa corrección. Julián, a propósito de la pandemia, hay millones de personas que han perdido su empleo, otros lo han suspendido. Incluso más allá, se habla de que un 30 o 30 y pico % de la población ha tenido que ser asistida por personal psicológico y psiquiátrico. La situación es difícil. ¿Cuál es la realidad en la República Dominicana? Mira, la República Dominicana no escapa a lo que ocurre en el globo terráqueo. No se puede analizar de forma aislada con nosotros, partiendo de nosotros. El mundo está en crisis. El mundo ha sido convulsionado. Las estructuras y los estamentos sociales y económicos se han alterado. Se ha paralizado en gran medida el intercambio comercial de compra y venta. Se han paralizado los vuelos, se ha caído el turismo. Ha bajado el consumo porque ha bajado el poder adquisitivo de los hombres y mujeres de los pueblos, no solo del trabajador como tal. El trabajador es la resultante y la consecuencia de todo ese fenómeno del virus. Hoy en día nos encontramos que miles y miles de empresas en el mundo han tenido que cerrar. Se ha buscado en España, en Francia, en Italia reanimar, reactivar, pero ha retornado con mayor ira. Y eso nos afecta a nosotros también. Lo que hay que concientizar a un pueblo y es prepararse para poder buscar la respuesta, aunque sea mínima, pero proteger la salud, proteger la alimentación, proteger la psique de la persona. Hoy el trabajador va tenso a las fábricas, se monta en el concho tenso. Muchas veces nos olvidamos de las medidas preventivas y nosotros estamos caminando ahora mismo en el país como si nada estuviese pasando, como si todo se hubiese resuelto. Y eso no es verdad. Está ahí, en Nueva York ha retornado y está golpeando en los Estados Unidos. Y el mundo va por más de 1 millón de muertos de hombres y mujeres de todas las edades. Es decir, el trabajador es el resultado ahora mismo de lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, que es un país pequeño de 48.400 kilómetros cuadrados, con unos 10 millones de habitantes,
pero estamos siendo también el resultado de lo que viene de fuera. Es un momento difícil para el trabajador. Julián, ¿puede la pandemia ser consecuencia de la suspensión de un contrato de trabajo o la rescisión de este contrato? Más que la rescisión de la suspensión, porque estamos ante un fenómeno, una causal de fuerza mayor que se impone, que impide que el trabajo se realice de forma normal, constante, permanente y sucesiva en el tiempo. ¿En qué consiste la...? Se ha escrito ya mucho sobre eso a nivel internacional mundial. Esa suspensión, lo único es que el patrono, el empleador, tiene que solicitarla al Ministerio de Trabajo. Hay quienes han cometido el desliz por desconocimiento de no haber hecho la solicitud, y eso trae como consecuencia que el no cumplimiento con esa medida de carácter administrativa convierte a la suspensión en ilegal. ¿En qué consiste básicamente la suspensión? ¿Cuáles son los caracteres de esta medida laboral? Si nos referimos a la pandemia como tal, o si nos referimos en sentido general. En sentido general, Julián, y con la pandemia. La suspensión puede ser una causante por parte del empleador o por parte del trabajador. Cuando el trabajador está enfermo, o una mujer da a luz, o está en proceso del pre y postnatal, o cuando hay, por ejemplo, una medida, una adicional de la naturaleza, hay un ciclón, hay un huracán, hay un temblor de tierra, o hay un incendio, en vez de romper el contrato de trabajo, en vez de disolver el contrato, que busca que el contrato se mantenga vigente, la antigüedad sigue corriendo, lo único es que provoca dos efectos. Yo no te trabajo y por tanto tú no me pagas el salario. Esa suspensión, el tiempo que se mantenga, se sigue computando como parte de la antigüedad del trabajador, es como una medida intermedia para no caer en la parte drástica. Una empresa puede tener problemas económicos, una empresa puede tener que el pedido de la materia prima no le haya llegado o el barco se haya hundido en el océano o en el mar. La empresa puede haber sido víctima de un temblor de tierra. Entonces son medidas que por el contrario requieren la presencia activa del trabajador para que también colabore en cualquier intervención de emergencia. Son causales que están de forma muy precisada en el Código de Trabajo. ¿Puede la pandemia ser una razón de cancelar, de despedir a una persona? Es decir, una empresa puede despedir cientos de personas por razón de la pandemia y no traería consecuencias jurídicas. Mira, ahí podríamos hablar de lo que es una ruptura abusiva del contrato de trabajo. La ruptura abusiva es cuando tú actúas y le haces daño al otro. Y aquí la ruptura abusiva puede ser que tú teniendo conocimiento, cabal conocimiento, de que hay una pandemia, de que ese trabajador no va a conseguir trabajo fácil por ningún lado, yo entonces recurra y lo desahucio, que es un derecho que tiene el empleador. Pero hay elementos o causales que pueden provocar la ruptura abusiva. Si tú tienes conocimiento de que yo estoy enfermo, que tuve una licencia y tú aprovechas en el intermedio de que tengo 2 días que no estoy de licencia y me golpea, yo te puedo invocar a ti que es una ruptura como resultado de un abuso. La pandemia puede dar lugar a eso, pero también pueden decir los empleadores, no, es que no tenemos con qué seguir pagando. Pero yo me pregunto, si tú no tienes con qué pagar, ¿para qué te va a descapitalizar? Mantenga al trabajador, van a tener que seguir pagando la seguridad social, se busca una fórmula, principalmente cuando hay un periodo de emergencia que el gobierno está haciendo un aporte, entonces nada quita que se busque que la seguridad social se pague en base a lo mismo que el gobierno está dando.
y el empleador haga un aporte. Muchos empleadores prefirieron liquidar a miles y miles de trabajadores, pero por un temor que pasara la pandemia y se encontraran que no iba a haber una producción igual que en el pasado y que se iba a llevar un tiempo, entonces el coste de producción se le iba a disparar y no iban a poder mantenerlo. Entonces, para mí lo correcto hubiese sido que se esperara el reintegro total y permanente de los trabajadores y no descapitalizarse, no endeudarse con los bancos. Hay quienes cogieron, hay empleadores que tomaron dinero prestado, hasta en dólares, en bancos norteamericanos para liquidar. Esos son, pero en principio, el liquidar en el medio de la pandemia, el desahuciar en el medio de la pandemia, puede dar a una demanda en daños y perjuicios por ruptura abusiva. Julián, ¿cuál es mi humilde modo de entender? Hay abogados que van a disentir de mí. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas con las que cuentan los trabajadores hoy día para enfrentar esta situación? Hablamos desde el punto de vista jurídico, no económico. Es decir, ¿cuáles alternativas jurídicas? Porque la situación es difícil y tal como usted decía, han despedido cientos de personas y no tienen forma de conseguir un empleo. Entonces, jurídicamente, ¿qué yo tengo a mis manos para proteger, para yo poderme proteger de lo que me está pasando? Mira, el desahucio es un derecho que le asiste al empleador, de poner término al contrato de trabajo en cualquier momento sin tener que decir las razones. No es igual que el despido. El despido es cuando un trabajador comete una falta y el patrón lo retira del trabajo, tiene que indicar y precisar la causa por la cual lo está despidiendo y comunicarlo al Departamento de Trabajo dentro de las 48 horas subsiguientes. El desahucio no. El desahucio es una figura que cuando hablamos de la parte de la ruptura, del elemento ruptura abusiva, es un asunto que va a quedar ahora en la mente del sentimiento de un juez y apreciarlo, de estudiar, de ver hasta dónde está ese alcance o no, que se me desahucie a mí en el mismo proceso, en el mismo periodo en que yo estoy bajo los efectos de una pandemia. Es un golpe. Fíjate tú que ahora mismo supe que antes de ayer, creo que fue, un trabajador del Estado que recibió su cancelación se tiró del 8º piso del Huáscar en la capital. El trabajador está bajo mucha presión psíquica, como tú le decías al principio. El trabajador está nervioso. El trabajador está nervioso no solo por perder el trabajo, sino hasta cómo llegar a su trabajo, cómo montarse en un concho, en un autobús, en una guagua cualquiera. No, tiene miedo también. Tiene miedo de qué lleva a la casa. Porque no solo eso se da en el ilustrado, como tú, como otro, no solo se da en el rico. También el pobre sabe lo que está ocurriendo, el pobre sabe lo que está pasando. Y el pobre sabe que cuando llega a la casa sus pies se movieron y que lleva unos zapatos, y esos zapatos están asimilando determinados virus, determinadas sustancias que pueden ser también que asimilen lo que es la pandemia del COVID-19, porque el COVID-19 es un enemigo que tú no sabes dónde está, es invisible, está ahí, está cerca de ti. Tú no puedes descartarlo, entonces ellos tienen temor. Muchas veces creemos que no, creemos que son máquinas, creemos que son animales irracionales. No, el trabajador es tan pensante como cualquiera de nosotros. Son seres humanos. Julián, ¿cuál es la situación precisamente de los empleados que han sido cancelados por el gobierno? Y fíjese, como usted decía, que hay un señor que en paz descanse, que ante esta situación crítica, fuerte, que golpea a la humanidad y el país, decide quitarse la vida. Se han despedido cientos, miles de trabajadores del Estado Dominicano.
sobre todo muchos humildes, ¿cuál es la herramienta legal constitucional que tienen estos trabajadores despedidos para poder accesar a la justicia y tener sus reclamaciones? Pero si usted me permite, con la anuencia suya y con la anuencia de nuestro director, nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos. Yo soy su siervo aquí. En unos segundos regresamos. Propagas a su orden. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Desde los años 1952 y 1953, cuando el pintor y muralista español José Vela Zanetti plasmó 18 murales en las paredes internas del monumento a los héroes de la Restauración, que hasta la fecha pocos santiagueros han visto, 67 años después, Abel Martínez ha revolucionado la cultura de Santiago, con más de 400 hermosos murales. La gran diferencia entre el ayer y hoy es que las obras son una muestra popular que vive de forma permanente en los muros y paredes de nuestra ciudad. Una galería de arte que es patrimonio cultural de Santiago. Nunca antes se había generado tanto interés por la ciudad de Santiago. Los murales de ciudad han atraído a visitantes de muchas partes del mundo. Las grandes cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos y de otros países han destacado en amplios reportajes la gran riqueza de la ruta cultural, que resalta las grandes figuras del arte. El deporte, el cine, nuestras costumbres, los héroes libertadores y nuestros símbolos patrios y religiosos. Más de una veintena de embajadores acreditados en la República Dominicana visitaron a Santiago, marcando un hito haciendo el recorrido de la frecuentada Ruta de la Cultura. También lo hicieron rectores de universidades de naciones hermanas y destacados urbanistas de todo el país. Hoy la ciudad de Santiago, la más limpia y ordenada del país, respira cultura y resalta a sus grandes figuras. Abel Martínez, 4 años de una gestión que marca el antes y el después de la cultura de Santiago.
Señores, gracias por continuar con nosotros, Abogado, Justicia y Sociedad, conversando en esta ocasión con el especialista en Derecho Laboral, Julián Cerulle, sobre la situación real laboral en la República Dominicana. Antes de irnos a la pausa, decíamos, Julián, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el camino jurídico administrativo que tienen miles de empleados que han sido despedidos ahora mismo de la administración pública? Esa es una situación de incertidumbre que se vive cada vez que hay cambio de gobierno. Pero no debiera de ser, Julián. Jamás. Máxime cuando existe una ley sobre la carrera administrativa pública. Fíjate, yo no estoy de acuerdo con las botellas. Jamás. Cuando fui director del Seguro Social, no. Todo aquel que no trabajaba cuando yo llegué, no puedo pagarle, porque era un dinero para los trabajadores, para los medicamentos, los médicos, para las pensiones, para las casas para envejecientes, las estancias infantiles. Los vagos no pueden estar, no. Eso es un crimen. Esos tienen que irse. Ahora, una persona que tiene 15, 20 años, en una posición, hasta siendo conserje o barrendero, que ya ha aprendido cómo desarrollar su trabajo. Eso hay que ser delicado. Por ejemplo, ahora mismo mandé yo hace un momento a un trabajador a riesgos laborales. Le digo, pregunte por el doctor Siriaco o por el doctor González. Ya esos señores están ahí, esos médicos, desde que empezó la ley casi. Estamos hablando del 2004, la ley surgió en el 2001, pero todo eso empezó a tomar vigencia en 2003, 2004. Esos doctores, como personas, han acumulado un conocimiento extraordinario. Imagínate tú que mañana venga un cambio en la seguridad social, venga un cambio en la dirección de riesgos laborales, y de golpe se lo llevan. ¿Dónde está todo el tecnicismo acumulado? ¿Dónde está todo el conocimiento acumulado? ¿Dónde está la inversión que se ha hecho? Presenté esos dos nombres y le pido excusa a ellos. Fue una indelicadeza mencionar nombres. Pero me merecen tanto respeto y tanto cariño por el trabajo que han realizado a favor de los trabajadores, que tengo que cometer ese desliz. O sea, me vi obligado. Pero quiero decirte que el Estado invierte en la preparación técnica, en el conocimiento, en la formación de un empleado público. Entonces tú no puedes con eso jugar. Una persona en impuestos internos tú no puedes sustituirla por querer meter a alguien de tu partido. Cuando yo llegué al Seguro Social cancelé muchos, pero eran vagos, eran botellas. Pero me encontré también con un material humano que venían desde la época de Balaguer, pero un material humano capacitado, formado. ¿Qué hicimos? Nos llevamos muy bien. Le di toda la oportunidad porque me ayudaban, aprendí de ellos. En esto el Estado no es por revanchismo, no estoy diciendo que esté siendo revanchista, estoy hablando en sentido genérico, lo que yo creo que debe ser. El Estado es un instrumento para unir, para abrazar. El Estado es un instrumento para perseguir quien haya pecado y pueda pecar, en cualquier sea en el orden, sea en un crimen, sea en corrupción, sea sustraer bienes del Estado. No es hablar mucho, es poner un poder judicial a que juegue su papel. Es darle, transmitirle al otro que cumpla. Entonces, la posición ahora mismo, ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo? O sea, ¿qué pueden hacer ellos? Tienen que ir de inmediato a lo que es el ministerio, donde el procurador fiscal del ministerio, la carrera administrativa, presentar para que ellos entonces le saquen los cálculos. Esos cálculos son enviados a la institución correspondiente y al mismo tiempo da lugar a una cita para una conciliación.
El Estado, cada institución tiene derecho a pagar dentro de los 90 días subsiguientes a la cancelación de un trabajador. A partir de esa fecha, si no se le paga, el trabajador tiene derecho a interponer una acción, ya sea por la vía del recurso, de la vía jerárquica administrativa, conciliación, después por ante el jefe, después por ante el ministro, no, pero puede irse directamente a la justicia administrativa. Julián, recientemente se habló, aunque ya en el discurso del presidente anoche se retiró, pero para fines legales, constitucionales, es importante escuchar la sapiencia suya. Era de gravar con algunos impuestos el salario de Navidad, que de una forma u otra la gente reaccionó de manera indignada. Pero ya eso se retiró. Pero desde el punto de vista legal y constitucional, ¿qué implica eso? Bueno, eso fue un desliz, vamos a llamarlo un desliz, por los derechos fundamentales del trabajador. No se pueden grabar nunca. Nada, no, eso es un asunto, tú tienes que modificar la Constitución de la República. No solo la ley que la establece, no solo el Código de Trabajo. Es un derecho, es un salario, y el salario tiene, la naturaleza del salario es la manutención del trabajador y de su familia. Eso no puede ser, son derechos hasta inembargables. Tú puedes ser llevado a pagar un porcentaje de tu salario en la manutención, pero un porcentaje, tú no puedes deducirle a un trabajador por encima del porcentaje que se recoge en la ley. Es más, para tú hacerle un descuento a un trabajador, vamos a suponer hasta para tú cotizar a un sindicato, el trabajador tiene que autorizarlo. El empleador no puede hacerlo porque el sindicato se lo pida. El código te lo establece, pero sujeto siempre a la autorización del trabajador. Que tú estés dentro del marco de un asunto, de una fuerza mayor, de una causal como la pandemia, pero el salario de fuerza mayor, porque el salario tiene que ver con las migajas. Digo migajas porque nunca son completos los platos en la mesa del trabajador. En la mesa del trabajador nunca hay más de un mulo de pollo en el plato de un trabajador. Y muchas veces hay migajas que tienen que ser compartidas con el hijo. Y las más de las veces las madres se sacan la cuchara de la boca cuando el hijo gime para dárselo al hijo. Ellas son verdades que se han olvidado. Ellas son principios que ya no se tocan. El trabajador vive en la orfandad. Nadie habla de él ni por él. No hay sindicatos, no hay federaciones, no hay centrales. Tenemos cadáveres sindicales de hace 55 años. No. ¿Y cómo se renovan esa gente, Julián? Esa gente no se va a renovar hasta que no mueran. ¿Por qué? Porque son parte de las estructuras tripartistas que hay en muchas instituciones del Estado. No se prepararon cuadros nunca, regionales, ni provinciales, ni locales, para que se fueran formando. Yo me acuerdo que cuando empecé en el país, me invitó a una universidad que le diera clase. Y en la tercera vez que fui le hice una pregunta a dos trabajadores y no estaban a dos estudiantes y no estaban en eso. Cogí mi cuadernito, me lo metí en el bolsillo de atrás y al otro día decidí empezar un curso de preparación de obreros para enseñarle a conocer el derecho colectivo de trabajo y los principios esenciales. Durante 2 meses, donde está el sindicato de carpinteros, por la Pedro M. en Hungría, creo que es, o es para allá, ahí duré.
Recuerdo que una noche supe que por ahí, por Baracoa, estaba Juan Bosch cerca. Estamos hablando del 71, 72. Y fui, busqué al viejo y lo llevé a hablarle un rato a los trabajadores de noche. La clausura de ese evento asistió al doctor Salvador Jorge Blanco, que era un gran luchador para ese entonces de los derechos humanos. Estuvo su esposa, doña Cela, estuvo el doctor Ramón Antonio Veras, conocido como Negro. Pues había mucha gente reconocida. Y me acompañó también Olga Veras, hija de Don Lilo, hermana de Luis Veras, personas muy nobles, todos. Y todavía me encuentro con trabajadores que me enseñan a través ahora del celular el certificado que le entregamos. Y fue una época de oro, brillante del sindicalismo aquí en el Cibao. No hemos educado a los trabajadores, no lo hemos formado. Parecen como ¿cómo te diría? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Cuando un sindicato es su segunda casa, el sindicato es donde se ven, donde se comunican, donde hablan y descubren, pero a él le está pasando lo mismo que a mí. Hoy en vez de dejarle 100 pesos a mi mujer, solo le dejé 50 para poder ver cómo desayunamos y comemos. Y él me dice que ha hecho lo mismo. Él me dice que tuvo que venir a pie a la fábrica, a caminar 4 kilómetros igual que yo. Entonces se dan cuenta, pero es que somos lo mismo, somos familia, somos hermanos, somos seres humanos que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué no abrazarnos y juntos luchar por nuestros derechos esenciales y que se nos respete y que surjan las garantías sociales y económicas que merecemos? Porque es el trabajador que le da forma y que es el creador constantemente de la transformación de la materia prima. Es el trabajador que con su mente, su cerebro, su intelecto, mueve esos brazos para mover las máquinas y darle forma a la materia prima y sacarle los provechos a ella. Es el que le forja la riqueza a favor del trabajador, porque nunca le van a pagar lo que real y efectivamente merece en consonancia con lo que se gana, con lo que él provoca para transformar. Julián, no podemos llegar al epílogo de este programa sin hacerle una pregunta clave a usted. Y es el proyecto que descansa en la Cámara de Diputados, que plantean de los fondos de la Seguridad Social tomar un 30% para combatir, para tratar, por ejemplo, de resolver algunos problemas a los trabajadores. Sin embargo, los bancos, los dirigentes de la AFP se oponen, y también hay otros sectores que se oponen porque dicen que estos fondos no deben de tocarse. Sin embargo, los fondos son de los trabajadores. Algunos consideran que esos fondos no están en ningún lado porque están invertidos. Es decir, ¿cuál es la situación legal, constitucional de esta propuesta y si es válida este reclamo, este proyecto? Oye, Luis, con todo el amor que tú me mereces y tenemos hacia tu persona, tengo que darte una respuesta ajustada a la verdad de los hechos. Totalmente, es para orientar al país. En primer lugar, yo nunca estuve de acuerdo con la ley cuando era proyecto que hoy es 8701, porque ya para los 70, 77 y los 80, para los 80, yo estuve en Chile en un congreso. Y junto con el doctor Luco Hernández Ruedas, que en paz descanse, el gran maestro del derecho del trabajo, fuimos invitados por la Federación de las Administradoras de Fondos de Pensiones a un almuerzo,
junto con otros extranjeros. Conocí no solo la ley del 1 de enero de 1980 que impuso a sangre y fuego Pinochet en Chile, que es la ley que surge en la dictadura. Se consideró una panacea para el mundo, pero era un regalo al capital. Es una ley privatizadora y que aumenta el costo en contra de los empleadores en la producción. Oye, muy bien. Pero es una ley. Y ya si es una ley, hasta tanto sea ley, hay que respetarla. Decía un gran hombre que tú conociste y leíste mucho y admiraste, estoy consciente, que se llamó Vladimir Lenin. Le decía Lenin, el forjador de la Revolución Rusa, le decía a los líderes proletarios, cuando les reclamaban de una ley, sí, pero es una ley, es mala, pero hasta que sea ley tenemos que respetarla. No queremos, modifiquemos la ley. Fíjate, ese dinero, tan pronto llega a las arcas de una AFP, debe salir de inmediato hacia el mercado. Eso es cierto. Con todas las garantías correspondientes. Cuando se hacen esos préstamos, deben tener como soporte todas las documentaciones que avalen lo que se da en garantía y ser guardado en las bóvedas del Banco Central de la República. Que lo hagan o no lo hagan, no lo sé, pero eso es lo que establece la ley como una respuesta ya a los vaivenes que había pasado Chile, Bolivia, Argentina, que quebraron de golpe todas las AFP en un momento dado por malas inversiones. El retirar el dinero no se le hace fácil tomarlo de una vez. Ahora, yo te pregunto, ¿para qué va a tomar el trabajador el dinero? ¿Cuánto le va a entrar a un trabajador que tiene, vamos a suponer, medio millón? ¿Cuánto es el 30% de medio millón? 150,000 pesos. ¿Tiene el trabajador el asesoramiento para invertirlo? ¿Para hacer una microempresa? ¿Tiene el trabajador ya una definición de dónde lo va a colocar para que le rente beneficios? No. Ese retiro solo le conviene a los hijos de la burguesía que ocupan grandes empleos y reciben grandes sueldos. Tienen 5 o 7 millones, me dan el 30%, cambio mi jipeta, cambio mi carro. Pero el trabajador no puede recibir un dinero que está llamado supuestamente a recibir cuando tenga 60 años o más de edad y haya acumulado 360 cotizaciones mensuales. Yo tengo otra idea y es diferente a todo eso. Julián, le vamos a pedir que esa idea, por favor, me la guarde ahí. Y otra pregunta que le tengo, que es con los beneficios que reciben la AFP, pero con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, no se pierdan. Continuamos con esta interesante entrevista en unos segundos. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas.
Desde los años 1952 y 1953, cuando el pintor y muralista español José Vela Zanetti plasmó 18 murales en las paredes internas del monumento a los héroes de la Restauración, que hasta la fecha pocos santiagueros han visto, 67 años después, Abel Martínez ha revolucionado la cultura de Santiago, con más de 400 hermosos murales. La gran diferencia entre el ayer y hoy es que las obras son una muestra popular que vive de forma permanente en los muros y paredes de nuestra ciudad. Una galería de arte que es patrimonio cultural de Santiago. Nunca antes se había generado tanto interés por la ciudad de Santiago. Los murales de ciudad han atraído a visitantes de muchas partes del mundo. Las grandes cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos y de otros países han destacado en amplios reportajes la gran riqueza de la ruta cultural, que resalta las grandes figuras del arte. El deporte, el cine, nuestras costumbres, los héroes libertadores y nuestros símbolos patrios y religiosos. Más de una veintena de embajadores acreditados en la República Dominicana visitaron a Santiago, marcando un hito haciendo el recorrido de la frecuentada Ruta de la Cultura. También lo hicieron rectores de universidades de naciones hermanas y destacados urbanistas de todo el país. Hoy la ciudad de Santiago, la más limpia y ordenada del país, respira cultura y resalta a sus grandes figuras. Abel Martínez, 4 años de una gestión que marca el antes y el después de la cultura de Santiago. En esta gran entrevista con el licenciado Julián Cerulle Ramia, especialista en Derecho Laboral. Y decíamos antes de irnos a la pausa, pero ¿qué hacen los trabajadores, Julián? Si no se le aprueba este 30%, ¿cuál sería la solución? Porque no tienen trabajo, han sido despedidos. No, mira, ahí te voy a llegar. La ley sí debe ser modificada. Cuando llegó el presidente Lago, que sacaron al poder en Chile, que venía del Partido Socialista, del partido de Salvador Allende, aquel presidente que se quitó la vida, el gran hombre de América y del mundo. El presidente Lago modificó la ley de que cuando un trabajador es desahuciado y tenga más de X tiempo, 5 años trabajando, pueda tener el derecho de requerir el retorno de todo lo que ya del balance que está en la AFP. Esas son medidas con las cuales yo considero que debemos modificar la ley. Sea poniendo 5 años, sea poniendo 10 años, pero debe ser modulado, porque un trabajador que hoy es desahuciado casi nunca consigue trabajo hasta que no transcurren 6 meses, 1 año, 2 años, y va a pasar momentos de incertidumbre para la familia. Eso es más importante para mí que el que se quiera dar un 30% a los trabajadores. Me estoy refiriendo a los trabajadores que reciben ingresos bajos, que tienen un sueldo mínimo. No me estoy refiriendo a esos que sí le conviene, a los hijos de la burguesía, a los hijos de los dueños de las empresas, que tienen salarios, sueldos altos. Julián, hay una queja prácticamente generalizada en la población dominicana, y es con relación a los beneficios que ganan la AFP. ¿Considera usted que los beneficios son altos y que deben de ser reducidos a favor del trabajador? Para mí, lo que yo considero que ese es un estamento que tiene que ser del Estado. Tiene que ser un estamento controlado y dirigido por el Estado. El Estado no es corrupto. El Estado inglés no es corrupto. El Estado holandés no es corrupto, ni de Dinamarca, ni Alemania.
Corruptos somos nosotros. Pero si existen las normativas, si existen las fiscalizaciones, ¿por qué tener yo que dar porcentaje de lo que es de los trabajadores a nadie? Cuando eso puede llegar completo al erario, los fondos de los trabajadores. Pero aquí quisimos, a través de las administradoras de riesgo de salud y a través de las administradoras de fondos de pensión, se lo entregamos al sector privado. Entonces el Estado, con el dinero que recibe la Seguridad Social, con el porcentaje que se paga para la salud, empleadores y trabajadores, con eso el Estado tendría dinero para hacer todos los hospitales que quisiera, modernizarlo, con todos los equipos y con un buen personal por contrato salarial anual, como lo hace Inglaterra. Un médico en Inglaterra no te gana lo que te gana un médico americano. Pero ese médico en Inglaterra o en el Canadá tiene un contrato de $200,000 al año. Tiene 3 televisores en su casa, tiene tal vez 2, no tiene 3 carros, tiene 1, usa después el metro, usa después el autobús, pero se siente estable y es un especialista. Todo eso tiene que variar. Un día un gobierno que piense en el pueblo tendrá que provocar la modificación de esa ley donde el Estado sea quien juegue su papel. Julián, en República Dominicana son muy pocas las instituciones que tienen una pensión, un retiro digno del trabajador. Está la Cámara de Diputados, algunas instituciones estatales, la UA tiene una AFP, pero el retiro de un trabajador en República Dominicana, lo que le dan al final de su vida es muy ínfimo, no le da ni siquiera para pagar un alquiler digno donde vivir. Desde el punto de vista, usted con la experiencia legal constitucional, ¿qué se debe de hacer? Porque la verdad que es prácticamente atentar contra todos los derechos, incluso hasta el seguro se le quita a una persona cuando lo mandan a su casa. Es algo abusivo. Lo que ocurre es que con la AFP, ahí solo se va a ir depositando lo que el trabajador, un porcentaje, un 80% de lo que aporta el empleador, lo que aporta el trabajador. Ese porcentaje que viene siendo un 7% y pico, ¿cuánto acumula un trabajador que te gana el salario mínimo? En 30 años. Entre nada. Eso que tú has acumulado, ¿cómo va a estar la inflación para cuando tú recibes esa pensión? Para esa época en que yo reciba, ¿cómo va a estar el valor de la moneda? ¿Y habrá o no devaluado? Todo eso lo vimos desde que estuvimos en Chile, hicimos las preguntas, Luis. Eso es lo primero. Lo segundo, los chilenos, los argentinos, bolivianos hicieron en aquel entonces, en la década de los 80, inversiones con los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, más en el mundo eléctrico. Y aquellos vino al fracaso. Se derrumbaron los tigres asiáticos en un momento dado y provocó una quiebra escalonada como el dominó de esas AFP en esos países. Se perdió aquel dinero. Yo no sé si de aquí a 30 años, 10 años, 15 años, esas AFP van a vivir, van a estar. Entonces, si yo tengo esa incertidumbre y tengo 2 caminos cuando me llega mi edad para pedir el retiro, 2 caminos. Uno, llegar a un acuerdo con la AFP en base a lo que tengo acumulado, cuánto puede pasarme mensual. Pero eso que me va a pasar mensual me lo va a ir descontando del balance que yo tenga. El otro camino es que yo llegue a una negociación con una compañía de seguros
donde yo le transfiero el balance que tengo en la AFP y entonces llega a un acuerdo de qué suma puede pagarme la compañía de seguro mientras vida yo tenga. ¿Eso se puede hacer, Julián? Sí, lo establece la ley. Entonces, si yo me muero, a los 2 días, a los 2 meses, la casa gana y se ríe. Pero si yo duro hasta 100 años, 90 años, y tengo 65, un ejemplo, no es mi edad, porque yo tengo 74, voy para 75. No aparenta, ¿no? Soy un anciano, voy para la cuarta edad. Entonces, yo tengo derecho a negociar con una compañía de seguro y entre los dos, técnicamente, lo que dicen todos los estudios que digan, me van a pasar una suma determinada durante vida yo tenga. Pero si yo muero, desde que yo muera ya no tienen que pagarme nada y la compañía esa es beneficiaria de lo que yo les pasé totalmente. Julián, conversar con usted es sumamente interesante y sobre todo cuando son tópicos que le interesan al país entero. No, es lo contrario. Tener amigos como tú motiva una conversación y un diálogo profundo. No es fácil, profesor. Porque en ti no hay insidia, en ti no hay pregunta de maldad. No jamás. Para poner a alguien a hablar mal de otro. No. Es imposible. No es imposible. La vida es aportar, la vida es nutrirle de entusiasmo al ser humano. Así es, gracias, Julián. Esa es la idea de uno aportar algo al país. Y yo sé que usted tiene la capacidad necesaria para hacerlo. Julián, la modificación del código. Ahora se está insistiendo más que nunca. Hay como una tendencia de sectores influyentes. Nos están diciendo que hemos llegado al final, Julián, pero por lo menos, si nos permite el director 1 minuto para cerrar el programa, por lo menos una idea, Julián. Mire, yo no estoy de acuerdo que se modifique el código por querer quitar los derechos de las prestaciones laborales al trabajador. Lo que es la carga para los empresarios no son las prestaciones, es la seguridad social. Eso es lo que ellos pagan. Si ellos tomaran conciencia, le exigieran al Estado buscar el método como el Estado sea el único responsable de la respuesta a la salud de los trabajadores. Y los empresarios no tuvieran que pagar, sino buscando cómo con los impuestos se ponga un porcentaje como está para la educación, para la salud de los trabajadores y del pueblo. Gracias, Julián. No es inventando, por aquí queremos vivir inventando. Porque es que la seguridad social te da respuesta a la permanencia. La seguridad social es una motivación a la estabilidad en el tiempo del trabajador y del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegaste a los 30 años de trabajo y tú llegaste a tener más de 60 años, ya quien te liquida, ya la liquidación no está, a menos que haya un convenio colectivo que lo establezca. Que ya lo que hay que buscar es que tú sales con tu pensión. Entonces, ¿por qué? Lo que no quieren es amamantar la estabilidad. Y los trabajadores forzan alguna vez que eso también hay que educarlo y concientizarlo, que una empresa es como parte de su vida. Es Julián, gracias de corazón. Esperamos que nos acompañe, otro día. Ante los ojos de los demás. A Javier y al equipo. Gracias, Julián. A todos ellos. Gracias de corazón. Y a ustedes, pueblo dominicano. Gracias y que Dios siempre le bendiga.